Todos bienvenidos a la casa de Dios. Gracias por acompañarnos en esta mañana. A los que vienen por primera vez, bienvenidos. A los que han venido en los últimos domingos, 2, 3 domingos, bienvenidos. A los que llevan meses acompañándonos, bienvenidos. Es un buen tiempo para estudiar juntos la palabra. Y lo vamos a hacer como hemos estado haciendo los últimos meses. ¿Cuál es el libro que estamos estudiando? Marcos. Hoy completamos ya 4 meses estudiando el libro de Marcos y hoy nos corresponde hablar del capítulo 12. Por favor, ubíquese en el capítulo 12 y ya vamos a orientarles sobre cuáles son los textos que vamos a leer, los versículos que vamos a leer. Hoy nos corresponde hablar de la última enseñanza de la serie que hemos estado trabajando durante estas semanas. Se llama Sin Rodeos, y hemos dedicado estos últimos domingos a hablar de cómo la Biblia, el Evangelio de Marcos, presenta algunas verdades, yo diría radicales, verdades fundamentales, verdades realmente significativas en torno a asuntos de la vida, asuntos de la fe, asuntos de vivir para Dios, de caminar con Dios, sin titubeos. Por eso se llama la serie Sin Rodeos. Y hemos estado hablando 7 domingos sobre esto. ¿Qué ocurrió? Infortunadamente, por algunas circunstancias que hemos tenido que atravesar como iglesia en las últimas semanas, no pudimos darle la continuidad normal a la serie y hemos aplazado algunas enseñanzas. Celebramos el Día de la Madre, la semana pasada hablamos del Día del Padre, tuvimos por supuesto el tiempo de dolor que atravesamos con la despedida de nuestro hermano Pedrito, y en fin, hemos estado aplazando algunas cosas, pero hoy llegó el momento de terminar esta serie y más tardecito les voy a contar cómo se llama nuestra nueva serie de predicaciones. Por supuesto, les estoy hablando del Evangelio según San Marcos. Seguiremos hablando de Marcos, por supuesto. Entonces, vale la pena decir que hoy, dándole el cierre a esta serie, hablaremos de un tema que seguramente a todos nos apasiona, a todos nos inquieta, y es cómo hacer exactamente lo que Dios quiere que hagamos. Para ello contestaremos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué espera Dios de nosotros? Exactamente qué es lo que quiere Dios que usted haga, y eso estaremos hablando. Por eso el título de nuestra enseñanza es el mandamiento más importante. El mandamiento más importante. Espero muy pronto poder nuevamente entregarle el bosquejo en su mano, como lo hacemos normalmente. Por temas de protocolo, hemos estado impedidos de entregarles a ustedes el documento. Ese documento facilita mucho la toma de notas y, por supuesto, el hacer más práctica la enseñanza. Por temas de protocolo no lo hemos hecho. Espero que una vez este pico descienda un poco, lo que estamos viviendo actualmente de los contagios, podamos comenzar a entregar esa enseñanza, ese bosquejo, para que usted lo pueda diligenciar. Entonces nos quedamos hoy con el título de nuestra enseñanza: el mandamiento más importante. Para ello vamos a leer Marcos capítulo 12, versículo 28. Versículo 28. 12, 28. Muy bien. La Biblia dice, y aquí está en la proyección para que pueda leer con nosotros, por favor: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él.
Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Esta escena de la vida de Jesús, por supuesto, contiene una serie de principios espirituales, verdades fundamentales que intentaremos abordar en esta mañana. Vamos a centrarnos en justamente cuál es el mandamiento más importante. Y quiero comenzar hablando con ustedes un poco de qué es lo que hacemos con nuestra vida y cómo nos organizamos. Para poder saber qué es lo más importante para Dios, quisiera preguntarles, ¿qué es lo más importante para usted? ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en su vida? La Biblia dice que donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Dando a entender ello, que lo que usted y yo consideremos más importante es ahí donde centramos nuestras fuerzas, nuestra dedicación, nuestro tiempo, centramos incluso nuestros recursos, nuestro dinero, y le invertimos todo porque es lo más importante para nosotros. Este mueble que hoy pusimos aquí tiene una intención, y es representar su vida, la mía, y ver cómo está organizado, y entendiendo que si esta es su vida, si es la mía, ver de cuántas cosas a diario estamos llenando nosotros, lo que somos, llenando nuestra vida. ¿De qué está lleno su pensamiento, por ejemplo? ¿De qué está lleno su corazón? ¿De qué están llenas sus emociones? ¿De qué está llena su vida? ¿Qué es lo más importante para usted? Pues bien, más o menos podría comparar lo que usted considera es lo más importante en su vida con algunas cosas que hemos puesto en este mueble. Para algunos lo más importante puede ser su estudio, por ejemplo. Entonces, leen mucho, escriben mucho, estudian mucho, y no es malo. No vengo a decirle que está equivocado, vengo a decirle que es posible que sea lo más importante para usted, leer mucho, estudiar mucho. Para otros, lo más importante puede ser su trabajo. Y como algunos, una gran parte de ustedes trabaja mucho en la oficina o desde su casa con la computadora o el oficio que sea, esto podría convertirse en lo más importante. Y así usted puede ir identificando qué es lo que ocupa el primer lugar en su vida. Para otros podría ser, no sé, yo me identifico con esto, el deporte, ¿sí? Y entonces para otros lo más importante es tener buena ropa que vestirse, en fin. Para otros lo más importante es poder viajar. Por eso metimos una maleta ahí. Nos encanta viajar, a mí me gusta viajar. Entonces para algunos trabajan el año para poder pagarse sus soñadas vacaciones. No es equivocado, no es mal. Pero quiero hablarles de qué es lo más importante para usted. Pues bien, debiera ser lo más importante para nosotros. Esto es una Biblia. Dios. Y esta Biblia representa a Dios. ¿Está Dios como lo más importante en su vida? ¿O también es algo más del paquete, algo más que está ahí amontonado en cualquier lugar? ¿Saben qué debe ser lo más importante para nosotros? Lo más importante para nosotros debe ser, por ejemplo, nuestra familia. Si tu familia no es lo más importante, piensa en qué es lo más importante para ti. Con ello, pensar un poco en si lo más importante es o no es o no son las personas. Pues bien, Jesús responde a una pregunta de un escriba. El escriba le dijo: ¿cuál es el más importante de los mandamientos? Y Jesús le dijo: lo más importante, el mandamiento más importante es: amarás a Dios.
¿Cómo hay que amarlo? Con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el corazón. Y luego, entonces le dijo, ¿y cómo? ¿Y ahora qué más vas a amar? Entonces debes amar a tu prójimo. ¿Cuál es el más cercano a ti? ¿Quién es tu prójimo inmediato? Pues tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, los que viven contigo en la casa. Porque algunos pretenden amar a otros fuera de casa y no aman mucho a los que están adentro. Nuestro prójimo más inmediato son nuestros familiares. Y de ahí comienza a ampliarse el grupo de personas. Los que estudian contigo, trabajan contigo, tus vecinos, tus familiares no tan cercanos, un poco más lejanos, la iglesia, los hermanos de la familia, de la fe, en fin. Esto es lo que Jesús quiso explicarle. Y hoy vamos a hablar un poco de si es lo más importante para usted Dios y su prójimo o todas esa cantidad de cosas alrededor. ¿Qué es más importante para ti? Por eso hay una pregunta que quiero hacerte en esta mañana. ¿Cómo sé si estoy viviendo lo que Dios ha dicho que es lo más importante? ¿Cómo puedo estar seguro que esto, de que Dios y mi prójimo son lo más importante para mí? Pero vamos a ir a la luz de la Escritura usando este texto de Marcos para ampliar tres grandes verdades. La primera, la palabra declara qué es lo más importante. La Biblia no le da rodeos a esto, no le pone filtros a esta verdad. La verdad es que lo más importante para cualquier ser humano debe ser Dios. Es el principal mandamiento. La escena se desarrolla de la siguiente manera. Un escriba, un hombre que oficiaba como religioso de la época, con una ocupación muy importante dentro del pueblo, estaba escuchando la discusión que tenía Jesús con otras personas en torno a la fe. Entonces el escriba se acerca y le dice a Jesús en una pregunta que podríamos suponer es una pregunta normal, es una pregunta sincera, pero tal parece que lo que el escriba quería hacer era meter en problemas a Jesús. Lo estaba cuestionando delante de todos para conocer si lo que enseñaba Jesús estaba alineado con la ley, con la verdad religiosa de ellos, o era un concepto diferente. De tal manera que si Jesús decía algo diferente a la ley, hasta apedrearlo podría. Pero Jesús contestó a la pregunta que le hizo el escriba. El escriba le dijo, venga, Señor, ¿y cuál es el más importante de los mandamientos? Jesús responde como un gran sabio del momento y de todos los tiempos. Él le dijo que la ley decía, oye Israel, Jehová uno es. Una frase que usted encontrará en el Antiguo Testamento decenas de veces, porque era la frase que culturalmente se había establecido para iniciar conceptos teológicos, conceptos bíblicos. Esa frase no fue una casualidad, ya era una acción repetitiva del pueblo de Israel, era un saludo común entre ellos. Entonces les digo, la respuesta es que el primer mandamiento es amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y luego le explica, y lo segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Quiero decirle tres cosas de este primer punto. En primer lugar, esa pregunta yo creo que todos nos la hemos hecho en algún momento. La pregunta que hizo el escriba fue, ¿cuál es ese primer mandamiento? Y podemos cambiarla, posiblemente algunos dicen, ¿qué es lo que espera Dios de mí? ¿Qué será lo que Dios quiere hacer conmigo? ¿Qué querrá Dios conmigo, con nosotros? En esos días estuvimos reunidos con algunas personas y abordábamos esa pregunta. ¿Cómo hago para conocer cuál es la voluntad de Dios? Y es una de las preguntas más comunes en medio del pueblo cristiano. ¿Cómo hago para hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo conozco cuál es
la voluntad de Dios. Y el escriba le dice a Jesús esa pregunta que estoy seguro usted se ha hecho. ¿Qué hago para agradar a Dios? ¿Cuál es o qué cosas debo hacer para que Dios esté contento conmigo, agradado de mí, se sienta a gusto conmigo? Luego entonces Jesús responde. Su especialidad era responder y sus respuestas tienen un alcance tan vigoroso, tan poderoso, que definen la vida de los creyentes hoy en día. Voy a explicárselo de esta manera. Un escriba hace 2000 años le preguntó a Jesús algo para el momento, pero lo que respondió Jesús ahí hace que hoy, después de 2000 años, lo estemos hablando, porque las palabras de Jesús están cargadas de amor, de poder, de salvación. Si Jesús no hubiera respondido a esa pregunta, en la Biblia ni estaría la pregunta. Pero cuando Jesús responde, hace que esa pregunta del escriba se vuelva trascendental. Yo quiero decirle algo en este momento. Estoy convencido que Dios quiere responder a sus preguntas. Estoy seguro que Dios quiere hablar a su vida. Estoy seguro que Dios quiere enseñarle qué es lo que usted debe hacer. Ahora, la pregunta sería, ¿está usted buscando esas respuestas en Dios? ¿Está buscando la dirección de Dios en su vida? Pues él le contestó con dos frases importantes. ¿Ve? Le dijo, lo más importante es el amor a Dios. Y por eso pusimos una Biblia dentro de este mueble. El versículo 29 dice, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Sabe qué hizo Jesús cuando dijo eso? Le dio garantías al escriba de que lo que iba a contestar era plenamente bíblico, correcto. Y el 30 lo amplía. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Hermanos, hermanas, amigos que vienen por primera vez, si usted y yo amáramos a Dios con todo como Dios dice que debemos amarle, seguramente nuestra vida sería mucho mejor. Seguramente nuestras decisiones serían mucho más correctas. Seguramente su pasado, su presente y su futuro sería perfecto en el Señor. ¿Qué es lo que pasa? Que le amamos. No pongo en duda eso. La pregunta es si lo amamos con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el corazón. Y voy a explicárselo con un pequeño ejemplo. A lo que más amas es a lo que más le dedicarás tiempo. A lo que más amas, lo que más te interesa, es lo que más captará de ti tu interés, tu motivación. Eso se ve muy claro cuando el varón se enamora de la señorita, de la mujer. Y entonces ahí no hay distancia, ahí no hay horas muy tarde en la noche, ahí no hay ni siquiera el clima, la lluvia, ahí no hay problema con nada, porque ese enamoramiento de ese hombre causa que sea capaz de pasar por encima del obstáculo que sea para ver un momento, para saludar un momento, para hablar un momento, para compartir un momento con esa mujer que ama. Eso se nota en el amor de una mamá o un hijo. Una mujer salía de su trabajo a las 12 del mediodía y tenía exactamente una hora para almorzar y volver al trabajo. De la casa al trabajo se demoraba 15 minutos, es decir, que ya era media hora en ir y volver, solo le quedaba media hora. Pero yo fui testigo en varias ocasiones de que esa mujer entraba a la casa, inmediatamente se quitaba sus tacones de la oficina, iba al piso de la sala y ponía a su niña de 3 o 4 años en el piso con ella y jugaba 15 o 20 minutos con su niña. Almorzaba
rapidísimo para estar esos 15 o 20 minutos con su hijo. Porque a lo que amas le dedicarás más tiempo. A lo que amas le dedicarás más esfuerzo. Cuando amas, por ejemplo, este lugar, una lluvia no te deja en la casa. Eso como que va a llover, yo no voy por allá. Y con ese contagio que hay, entonces con esa gripa, con ese dengue, y nos inventamos el tema que sea. Yo el miércoles me sentí como manquito, mejor no voy, mejor me cuido. Amarlo implica pasar por encima de lo que sea y buscar a ese Dios del que estamos hablando. Yo le pregunté a una jovencita en otra ciudad hace unos 4 años, ¿por qué no vienes al estudio bíblico de las noches entre semana? Es 1 hora, una vez a la semana, y el domingo pues vienes al servicio, pero ¿por qué no siendo líder de la iglesia, por qué no sacas el tiempo? No hay tiempo, le dijo. Estoy muy ocupada toda la semana y entonces no puedo cuadrar para que el horario me dé. Y entonces le dije que increíble el grado de ocupación, pero respondió mal. Siempre hay tiempo. El tiempo es el mismo, 24 horas del día. La pregunta es, ¿a qué le estás dando prioridad en tu día? Resulta que esa jovencita hacía parte de un grupo de personas que iban a montar bicicleta todos los días, hora y media. Todos los días, hora y media de bicicleta. No estoy diciendo que hacer deporte sea malo. Me encanta hacerlo también a mí. Estoy diciendo que ella fue clara en qué era lo más importante. Estar en su bicicleta hora y media todos los días o sacar 1 hora a la semana para estudiar la Biblia con nosotros. ¿De qué estoy hablando? Debo entender qué es lo más importante para mí. Y con base en eso es a lo que más le invertiré tiempo, recursos, esfuerzo. Por eso contestó en la segunda parte de su respuesta, letra C, el amor al prójimo. Entonces, ¿cuál fue la pregunta del escriba? ¿Qué es lo más importante? Decimos la respuesta de Jesús, lo más importante tiene que ser Dios y los demás. Escúcheme en esto, por favor. Escúcheme en esto un instante. Los 10 mandamientos están organizados en 2 direcciones. 1, tu obediencia a Dios, y 2, tu amor por los demás. Amarás a Dios con todas tus fuerzas, no te harás imagen de Dios, sino que lo adorarás solamente a Él, guardarás las fiestas, dice la Escritura, dice que no vas a usar su santo nombre en vano. Son mandamientos dirigidos a Dios. Y los otros mandamientos están dirigidos ¿a quién? Al prójimo. No matarás, no levantarás falso testimonio, no mentirás, en fin. Y luego dice, no desearás a la mujer de tu prójimo, ni a nada que él tenga. Entonces tiene 2 direcciones. Vamos a las bienaventuranzas. ¿Alguien recuerda las bienaventuranzas? Mateo 8, lo que Jesús les enseñó. ¿Sí o no? Ok, les digo, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que creen. Y habló de las bienaventuranzas, 8 o 9 bienaventuranzas, la última se divide en 2. Y tú revisas y las bienaventuranzas tienen 2 direcciones, a Dios y al prójimo. Vamos a los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 6. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Revisas los 9 frutos y unos van dirigidos a Dios y los otros ¿a quién? Al prójimo. Hay una alineación perfecta entre los mandamientos del Éxodo, las bienaventuranzas de Mateo, el Evangelio de Mateo, y los frutos del Espíritu de Pablo en Gálatas. ¿Usted cree que eso es casualidad? ¿Usted cree que eso ocurrió simplemente por azar del destino? No. Hay perfección en todo lo que Dios hace. Hay 2 cosas trascendentales en la vida de cualquier ser humano, y es que debe amar a Dios con todas sus fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo. ¿Qué implica amar al prójimo como a sí mismo? Pues ¿cómo se ama usted?
Se cuida, se perfuma, se baña, se pone la ropita que mejor le queda, con la que se siente cómodo, se alimenta, se duerme, si se siente con alguna molestia física se toma una pastilla o se manda a inyectar, está atento a sí mismo porque se ama, entonces está en procura de ofrecerse a sí mismo lo mejor. Y la Biblia dice que amemos hacia los demás como usted se ama a sí mismo. ¿De qué está hablando? Está hablando de realmente preocuparnos por los demás y hacer lo mejor, lo que esté a nuestro alcance para ayudar a otros. Entonces, ese es nuestro primer punto. La palabra nos declara qué es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Dios y el prójimo. Muy bien. Segundo, la palabra demanda ser vivida en forma práctica. Y esto es una verdad que usted encontrará en toda la enseñanza de las Escrituras. Debemos practicar la palabra. El versículo 32 dice: entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y aquí hay una frase de un hombre. Yo quisiera creer que era un hombre alineado con la palabra, con la voluntad de Dios. El escriba responde con una sabiduría increíble. El mismo Jesús lo reconoce y utiliza una verdad que también tiene trasfondo bíblico. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que es más importante el amar a Dios y el amar al prójimo que los holocaustos y los sacrificios. La Biblia enseña, por ejemplo, que traían miles y miles de animales para el sacrificio. Y aparece Dios a través del profeta hablándoles y les dice: mejor es obedecer, amar a Dios, que matar miles y miles y miles de ovejas cada sábado. Eso fue ofensivo, si me permite usar un término, porque el pueblo de Israel, el pueblo judío, vivía en torno a los sacrificios que ofrecían. Ellos preparaban su ovejita, buscaban la mejor de su ganado y la preparaban, la entregaban el sábado, la mataban y la ofrecían en sacrificio a Dios. Y se hacía como algo familiar, solemne, especial, único. Y viene el profeta y les dice: Dios les mandó decir que por encima de todos esos miles de carneros, de ovejas, todo lo que están matando, es mejor que lo amen y le obedezcan. Yo creo que más de uno se sintió: bueno, pero no damos con la respuesta correcta, no hacemos lo exacto. ¿Cuántos de nosotros estamos convencidos de estar agradando a Dios? Les voy a poner un ejemplo de algo que pasó ayer y que si a mí me tiene conmocionado, hay miles y miles de personas en el mundo que están más conmocionadas todavía. Ayer comenzó el Tour de Francia. 170, 180 competidores. Y en el kilómetro 45, faltando 45 kilómetros, una mujer con una intención bonita, Carlos, creo yo, bonita, sacó un cartel y alguien le estaba tomando la foto, aparecía el cartel con ella y atrás todo el pelotón, a unos 60, 70 kilómetros por hora, tenía todo el pelotón, todos los ciclistas, y saca su cartelito ella para que tomen la foto, para que queden los pedalistas. Con el cartel tocó a un ciclista, el ciclista se fue encima de todos y se cayó casi todo el pelotón. Casi todo el pelotón. La señora está enfrentando una denuncia penal por el error que cometió. Hubo gente golpeada, accidentados, de todo pasó ahí. Muchos en el piso, muchos en el piso. ¿Por qué les digo esto?
porque ella estaba haciendo algo bonito. ¿A quién estaba saludando? Al abuelito y a la abuelita. Parece que los abuelitos están enfermos y el cartel decía: ánimo, abuelito y abuelita. Porque parece que están tal vez enfermos o algo así. Y decía: fuerza, abuelito y abuelita, en su cartelito. Pero tumbó a muchos. Le pregunto, ¿tenía una mala intención? Pero fue bueno lo que hizo. ¿Fue oportuno lo que hizo? ¿Fue correcto lo que hizo? No. Hay muchas personas convencidas de que están haciendo lo bueno, lo justo. Oiga, cuando uno hace algo bueno en el momento, en el lugar equivocado, eso se vuelve malo. Cuando usted no tiene claridad en qué es lo que Dios está esperando de usted, tendemos a equivocarnos mucho en nuestras acciones. Ese momento dice que esa mujer debía estar a determinada distancia de la vía, evitando cualquier accidente, pero no, violó al principio creyendo que estaba haciendo algo bueno. Señores, señoras, jovencitos, dejen de estar suponiendo qué es lo bueno que puede ser, qué es lo mejor que puede hacer. Vaya a la palabra y revise cuál es el mandamiento. El mandamiento es: primero amarás a Dios con todas tus fuerzas, y el segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Punto. Si eso se pone en orden, todo lo demás se pondrá en orden. Si entiendes que esto es lo más importante para ti, todo lo demás se va a organizar. Hermanos, hermanas, amar es más importante que hacer muchas cosas. Amar es trascendental para que el creyente logre la voluntad de Dios. Santiago, capítulo 2, versículo 19 y 20. Santiago, capítulo 2, 19 y 20, dice lo siguiente. Ya lo voy a leer. Santiago, capítulo 2. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Qué haces? También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Debes acompañar todo lo que tiene que ver con amar a Dios con una acción correcta. Y el capítulo 1, versículo 22, muy conocido por nosotros: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Les repito el segundo punto: la palabra demanda, exige que la vivamos y que la practiquemos. ¿De qué sirve que usted se vaya hoy diciendo: qué predicación tan bonita, qué palabra tan buena? Porque es posible que algunos lo digan. Mi mamá lo dice cada vez que yo predico, que le gusta mucho. ¿Y de qué sirve que le guste si al salir para la casa no cambiamos ningún comportamiento? No damos ningún paso hacia mejorar en nuestra comunión con Dios, nuestra intención para con Dios. Lo que predicamos, si usted observa que es bíblico, que es correctamente en su acción doctrinal, debemos practicarlo. Esa debe ser nuestra intención. Por eso este tercer punto: la palabra nos enseña a cumplir el mandamiento más importante. Qué bueno que haya un recurso para poder entender y practicar la voluntad de Dios, y esto que estamos aprendiendo hoy. Si no hubiera un recurso, estaríamos impedidos. Qué bueno que haya un manual que nos enseñe a poner en orden nuestra vida. Qué bueno eso. Por eso la Biblia dice en el versículo 34 algo que Jesús reconoció. Jesús dijo entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Oiga, damas, caballeros, es al único escriba que Jesús no le anduvo duro, no lo exhortó, no lo regañó. Usted encuentra en los textos, incluso más adelante, en los versículos más adelante, encuentra que Jesús fue duro.
rasante con los escribas. Pero con este escriba le dijo algo que uno podría asumir, parece que bueno, parece que bien. Sin embargo, le dijo una gran verdad. Oye, muy inteligente, eres muy sabio, estás muy cerca del reino de Dios. Permítame usar una frase un poquito coloquial. Le faltaban 5 centavitos para el peso. Estar cerca es no estar. ¿Qué le dijo Jesús al escriba? Oye, sabes mucho, eres muy preparado, entiendes lo que dice la ley, conoces lo que dice la escritura, pero todavía te falta un poco. Dios nos guarde de ser como ese escriba, que sabemos muchas cosas, pero aún nos falta un poquito. Porque lo sabemos. Por eso contestamos con frecuencia de la siguiente manera. Hermano, es que la Biblia dice, yo sé, pastor, yo sé que la Biblia dice eso. Yo sé que la escritura, yo sé que Dios quiere eso de mí. Yo sé. Y sabemos. Entonces, ¿por qué si lo sabemos, no lo hacemos? Casi siempre utilizo este ejemplo y hoy lo voy a volver a utilizar. Y es que sabemos que mentira es pecado, que el padre de la mentira es el diablo, que la mentira está puesta en la misma lista donde está el homicida. Mentirosos, homicidas, borrachos, ahí está, en la misma lista. Que el mentiroso, por ser pecador que no se arrepiente, tiene como consecuencia la condenación. Entendemos que la mentira lastima, daña, produce efectos a veces irreversibles. ¿Por qué seguimos mintiendo? Y se miente con una facilidad. Se miente para salir del paso y algunos hasta lo justifican de manera aparentemente diplomática. Me tocó decir la mentira. ¿Era eso o aquello? Me tocó mentir. Me tocó decir que no. Mire, hermano, una de las cosas que expresa que usted no ama a su prójimo como a sí mismo es que sea capaz de mentir abiertamente. Si usted le miente a su prójimo, y hablo desde su familia en adelante, primero su familia, es porque tiene problemas con su amor por ellos. De ahí en adelante, construya usted, yo también debo hacerlo, todas aquellas cosas que le pueden estar haciendo falta, revise. Por eso, este punto quiero explicárselo con dos verdades. ¿Qué nos puede estar haciendo falta? A este escriba algo le estaba faltando. Jesús le dijo, oye, muy sabio, eres muy inteligente, casi estás en el reino de los cielos. Aún te falta. Pregúntate, por favor, ¿qué me está haciendo falta? Les puedo ampliar la pregunta, ¿o qué le está sobrando? ¿O qué es lo que debe abandonar? Algunos porque no están haciendo algo, otros porque están haciendo lo que no deben estar haciendo. Revisa, por favor, si efectivamente lo más importante para ti es Dios y es el prójimo. Porque si hay algo más importante que ello en tu vida, estás haciendo falta algo todavía. Y letra B, ¿cómo puedo obedecer a este mandamiento? ¿Cuál mandamiento? Amar a Dios y amar al prójimo. No hay ningún mandamiento más grande que este. Amar a Dios y amar al prójimo. A través de dos grandes verdades. La primera, creciendo en nuestra vida espiritual. ¿Quieres acercarte más a Dios? ¿Quieres conocer más a Dios? ¿Quieres amar a Dios como corresponde?
¿Quieres vivir para Él? Crece en tu vida espiritual. Ora, lee la Biblia, póngalo como una tarea persistente, permanente. Asista a la iglesia. Congregarse es trascendental en nuestro crecimiento espiritual. Sea fiel para con Dios. Si usted es fiel a Dios, le será mucho más fácil ser fiel a las personas que ama. Por consiguiente, entonces ame al prójimo como a sí mismo. Crezca en su vida espiritual y esto como segundo. Seamos intencionales, empáticos en nuestras relaciones. Hay que ser intencional. Cuando digo hay que ser intencional, es que hay que hacer el esfuerzo. Hay que hacer algo más. Hay que preocuparme por las personas, por los otros. No podemos estar pendientes de todos. Usted no lo puede hacer. Esperamos que entre todos nos amemos, nos cuidemos. Identifique, por ejemplo, quién está enfermo. Ayúdelo. En estos días un hombre de aquí de la iglesia, un hermano, se me acercó y me dijo: pastor, hay una familia que hace días no miro, él es así, los muchachos son así, ella es así. Y entonces le conté, bueno, hemos estado llamando, los hemos estado pendientes, pero parece que algo anda mal. En fin, entonces ya estamos definiendo cómo ayudarles para que vuelvan. Eso es cuidarnos unos con otros, eso es amarnos. La Biblia dice que cuando uno en su cuerpo algún miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Eso es lo que queremos. Amarnos entrañablemente, de tal manera que estemos juntos en las buenas y en las malas, como ha ocurrido por estos últimos tiempos con todo lo que estamos viviendo a nivel mundial. Quiero terminar diciéndoles lo siguiente. Si Dios en su palabra estableció estas verdades tan importantes, y usted las conoce hoy, y las lleva escuchando tal vez años, el amar a Dios, el vivir para Dios, el caminar para Dios, y el amar a los demás como deben amarse sinceramente. Quiero preguntarle hoy, ¿qué vas a hacer para fortalecer estas áreas en tu vida? Amar a Dios con todo tu ser implica que no haya nada más que tú le ames más que a Dios. No puede haber nada más. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios es un Dios celoso. Celoso. Y esa descripción bíblica no habla de los celos enfermizos de un hombre por una mujer o una mujer por un hombre. Habla de su interés por ser lo más importante para sus hijos. De eso habla. Póngase en pie, por favor. ¿Saben cómo nos ama Dios? Con un amor perfecto, con un amor eterno, con un amor único. ¿Saben qué ocurrió en la caída? Que les estoy contando. Se levantaron los ciclistas, siguieron y faltando 7 kilómetros volvieron a caerse. Otros. Una señora estaba con su niño a la orilla de la carretera y los ciclistas rodaron encima de ella y unos volaron por el aire en la caída. La señora agarró a su niño, lo guardó debajo de ella y se lanzó a una zanja que había en la carretera y protegió a su niño. Porque ahí demostró que era lo que más amaba. Ella no se escudó de ella y que el niño pase lo que pase con él, no. Le dio prioridad a su hijo. Damas y caballeros, Dios te da prioridad como tu hijo, como su hijo. Te cuida,
te protege. Usted y yo mereciéramos estar muertos, según dice la Biblia. La paga del pecado es muerte, pero estamos con vida en esta mañana. ¿Sabe por qué? Porque ha habido un Dios que ha decidido protegernos, cuidarnos. Si Él nos ama como nos ama, nosotros también deberíamos amarle con todas nuestras fuerzas. Quiero invitarle a cerrar sus ojos y ore, por favor, un instante con nosotros. Mi buen Dios, nosotros seguramente a diario faltamos a esa gran verdad de amarte con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. A veces es más fuerte nuestro deseo por lo malo, nuestro interés por lo poco importante, y amamos más un lugar o una persona o una ocupación, no sé cuántas cosas amaremos más. Pero en esta mañana estamos aquí pidiéndote perdón. Y desde lo profundo de nuestro ser, te pedimos, ayúdanos a amarte con todas nuestras fuerzas. Que tu Espíritu Santo, Padre, que tu Espíritu Santo, en el santo nombre de Jesús, haga evidente sus frutos en nosotros y fortalezca nuestro amor, nuestra fe, nuestra bondad, mansedumbre, templanza, nuestra paciencia, todos estos frutos que nos hagan amarte, Señor, con todas nuestras fuerzas. Amarte mucho más de lo que amamos terrenalmente aquí a algo o a alguien. Y al amarte, hacer de ti lo más importante, dedicarte nuestro mejor tiempo, nuestras mejores palabras, nuestras mejores horas, dedicarte nuestra mejor intención del alma, del corazón. No queremos dedicarte lo que nos sobra. No queremos dedicarte lo que es el residuo del día. No, queremos darte lo mejor. Lo mejor. Y en ese orden de ideas poder también amar al prójimo como corresponde, Señor. Si te amamos a ti, seguramente tendremos muchas y mejores recursos para amar a los demás. Amar al que nos ha lastimado. Amar al que no nos cae tan bien. Amar al que incluso en este momento está buscando la manera de perjudicarnos. Orar por ellos, servirles. Y por qué no, darles testimonio para que también conozcan de ti. Ayúdanos a amar al que está sufriendo, al que en este momento llora su tristeza, su dolor, su angustia, a aquel que sufre por momentos, por su pobreza, su situación. Ayúdanos a amarlos. En ti confiamos, en ti esperamos, mi buen Señor. Te damos muchas gracias en el nombre santo de Jesús. Amén.